días, ¿cómo están ustedes? Hoy es jueves 14 de enero del año 2021 y efectivamente se confirmó el juicio político a Donald Trump, quien se convierte así en el primer mandatario en la historia de los Estados Unidos en ser juzgado 2 veces durante el mismo mandato. Guido, vamos a hablar de Panamá, que metieron las playas en el decreto. Oh. Oye, pero espérate, es que Panamá no es una isla, Panamá vive en un mundo globalizado y lo que pasa en el vecindario, si se quiere, en la parte rica del vecindario es importante porque puede afectarnos a nosotros. Así que no hay que perder la perspectiva internacional. No, pero oye, primero lo primero, ¿no? Bueno, sí. Vamos para la playa. Playa, brisa y mar. Playa, brisa y verano. Las metieron, pero las excluyeron durante los días de cuarentena total. Bueno, pero digo, es normal. Pero bueno, pues algo es algo. Pero algo no, es que es verdad, yo no espero que las abran en día de cuarentena total, sino la cuarentena total no sería cuarentena total. Pero ya de lunes a viernes, sí, oye, sí, está muy bien. De acuerdo. Eso es un gran paso, definitivamente. No áramos en el mar, valga la relación. Oigan, ustedes vieron que Costa Rica prorrogó hasta junio, ya que hablamos de internacionales, el gobierno de Costa Rica prorrogó hasta junio la reducción del salario de los altos funcionarios del gobierno, 15%. Aquí se prorrogó la permanencia. ¿Qué ejemplo, no? ¿Qué ejemplo? Salario. De nuevo Costa Rica pateándonos el ego, ¿no? Nada de... A punta de ejemplo, mijito. Nada de aprobar eso en la asamblea. Eso ni ¿no? va. Y eso refleja es una falta de liderazgo, como anotamos ayer con nuestro invitado. No hay un liderazgo político y entonces por eso la Asamblea, a pesar de que el partido de gobierno tiene amplia mayoría, va como rueda suelta por falta de ejercicio de un liderazgo político claro dentro del gobierno y dentro de ese partido. Bueno, hablamos de el ejemplo que nos está dando Costa Rica y miren, entonces, el gobierno que a nosotros nos pide austeridad, pero ellos no son austeros, aprobaron en la Asamblea un proyecto que reorganiza el MIDES y crea escuchen esta, Consejo Nacional de la Etnia India. Y sigue la burocracia. Claro, Toda esa burocracia. Pero espérate, empezamos por el nombre. Sí. Etnia India. ¿Ok? Pero sí, es burocracia. Como agua líquida. No, más o menos. Exacto. Es burocracia porque el seguro, ahí viene otro director, otro subdirector, otro asesor. Burocracia. Todos con ministros, todos con salarios de ministro. Con asistente, con secretario, con consultores internos, con consultores externos, con asesores, en fin, eso es burocracia. Sigue engordando el Estado mientras el resto de la sociedad adelgaza. Y no como quisiera. El país está en crisis, se están muriendo 40 y pico personas todos los días. Hay mucha gente acostándose. 500 personas en los primeros 13 días de este año. Demasiada gente. Mira, yo te voy a decir, ayer entrevisté a una persona que vive con otras 12 y solamente les alcanza para comer 2 veces al día. Imagínate. Pregunta si les ha llegado el bono o la bolsa. La respuesta es no. Entonces es increíble ver esto, ¿no? Cómo el país está en crisis, la gente muriéndose, la gente con hambre y estos tipos solo pensando en ellos y en cómo enriquecerse. No hay perdón. De verdad que no hay perdón de Dios con estas cosas. Es increíble. Hay 2 buenas noticias que podríamos destacar. Primero, que Adamaris Young finalmente fue proclamada. Y la vamos a tener más adelante. Y la vamos a tener hoy. Presidenta del COP, ganándole a los de siempre que nos tienen donde nos tienen. Y la otra buena noticia es el nombramiento de Mari Carmen Plata como encargada de la Secretaría de Acceso a los Derechos y Equidad de la OEA. Son 2 noticias mega positivas. Mira, a mí lo que me gusta del Comité Olímpico de nombramiento de Adamaris Young es que finalmente estamos iniciando un proceso de despolitización del deporte con ese nombramiento. Sí. Porque así como hemos hablado de la burocracia que se crea o que se inventa, el deporte en Panamá históricamente ha sido también una burocracia, una gran burbuja burocrática creada para satisfacer el ego, el deseo de reelección y los intereses particulares de muchos dirigentes deportivos que a la vez son altos funcionarios de partidos, que a la vez son diputados, que a la vez son hasta ministros de Estado y que se nutren de esa burocracia, de esa burbuja, afectando al atleta.
Sí, y Damaris viene de las entrañas del deporte. Entrañas del deporte. Y además, ha estudiado y se ha preparado académicamente para eso. El proceso de politización del deporte, porque no siempre fue así, comenzó a partir de la dictadura militar. Los militares vieron en el deporte una oportunidad para, digámoslo así, dorarle la píldora a la población. Y así fue como se hicieron con la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970. Se construyó lo que hoy es la Ciudad Deportiva Irving Saladino y otras instalaciones que luego fueron abandonadas, desafortunadamente, como el Velódromo Nueva Generación en el área de la Siesta, en Tocumen. Y a partir de ahí comenzó un proceso paulatino de politización de las distintas federaciones deportivas. Es decir, los políticos vieron la oportunidad en el deporte de, con la excusa de apoyar ligas deportivas en sus circuitos electorales y en sus corregimientos, ganar adeptos. Pero luego vieron que el pastel era realmente coronado haciéndose del control de las federaciones deportivas. Y así hemos llegado al extremo en que ahora querían tomarse el Comité Olímpico. Afortunadamente, Damaris John les plantó banderas e impidió que el grupo, porque el grupo que apoyaba al contrincante de Damaris John, Edwin Saucedo, Saúl Saucedo, era el grupo de los políticos en las federaciones. Es el doctor de Benicio Robinson. Benicio Robinson y compañía limitada. Y el otro día me entrevistaban en una emisora sobre ese tema, porque nosotros desde el Club Kiwanis manejamos deporte colegial, deporte intercolegial, manejamos liga de baloncesto y liga de fútbol americano y liga de flag football. Y yo planteaba que las federaciones que han tenido más éxito en los últimos años son aquellas que han logrado erradicar a los políticos. Y un ejemplo, la FEPAFUT. La FEPAFUT trató de ser tomada en determinado momento por los políticos. Y se evitó y se maneja con un criterio empresarial. Y ahí están los éxitos de la FEPAFUT, que no es nuestro deporte estrella. Dicho sea de paso, el fútbol ha crecido en los últimos 25 años, pero antes el fútbol era un deporte, un deportito más en Panamá. Y no era ni siquiera nuestra especialidad, porque aquí, cuando tuvimos la presencia prolongada de los Estados Unidos, lo que hicieron los estadounidenses fue hacer canchas de béisbol y baloncesto. Porque el fútbol, el fútbol no era el fútbol, el soccer. Pero está viendo dónde está el béisbol. Sí, el béisbol está... O sea, y ahora con el tema de la crisis se vio más claramente dónde está el béisbol. Así es. O sea, el béisbol terminó en manos de todos los políticos y mira, ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Hace rato, o sea, que eliminamos la profesionalización del béisbol. Casi ya no hay panameños ahora que están en las grandes ligas. Así es. O sea, lo hemos perdido en los últimos 5 o 6 años. Y entre tanto, el fútbol tiene más de 50 jugadores panameños jugando en el extranjero, en ligas de varios niveles, pero también en ligas de primer nivel. Entonces, ese es un botoncito de muestra. Y qué bueno esa buena noticia de que Damaris John finalmente fue proclamada, porque había ganado la elección. Con argucias legales se había impedido su proclamación. Ya ayer fue proclamada oficialmente por la Comisión Electoral Independiente designada para tal fin. Así que una muy buena noticia para el deporte olímpico. Que ahora en el segundo bloque, además, será nuestro tema. Yo quiero, por favor, hablemos de André Conte, el pelado que se manifestó solo frente a la asamblea y que llenó de esperanza a tantas personas. Fue detenido ayer por supuestamente atentar contra la personalidad internacional del Estado y contra la seguridad informática. Al parecer una filtración de datos de la policía y dieron con su IP como uno de los accesos. Hay como varias aristas de este tema. Primero, y el más quizás superficial pero humano, es que se desinflan, los pocos nuevos liderazgos que se veían en el horizonte. Pero pasando a los delitos, me parece gravísimo. Este es un delito grave, definitivamente. Gravísimo. Sí. Pero ojo, es un delito grave y por la gravedad del delito, y si fue a la policía, yo estoy esperando que la policía informe acerca de eso. Entiendo lo que puede pasar ahora con el Ministerio Público y en la mañana creo que va a ser la audiencia. A mí lo que me preocupa es que esto no quede como la Operación Furia. Ustedes recuerdan la Operación Furia, y ¿verdad? más cuando este pelado ha sido bien crítico de los estamentos de seguridad. Mira que ayer la mamá denunció que no sabían del paradero del pelado. Al rato ya supimos que estaba en Ancón, pero no sé qué habrá pasado en la noche.
Entonces, una persona que en teoría hackea a la policía, que la policía se lo lleva, que da órdenes de la entidad que en teoría hackeó, pueden estar haciéndole muchas cosas. Un hackeo. Estado de Derecho es saber dónde está la persona. Es que un hackeo a la policía no puede quedar en silencio. Primero, comenzado por ahí. O sea, ese espacio se está llenando y se está llenando específicamente por la persona a la que ellos detienen. Y son sus familiares, a través de sus familiares que nos enteramos todos nosotros lo que está ocurriendo. Nos enteramos de las detenciones, pero la policía oficialmente no ha salido a explicar cómo que los hackearon, cuándo los hackearon, de qué forma los hackearon, a quienes hackearon dentro de la policía, porque toda esa información es importante conocerla. Yo me imagino... y venimos de un hackeo también al Mides el fin de semana, recuerden. Hay temas por seguridad, hay temas de seguridad nacional que me imagino que no pueden decir, pero dar los detalles generales, por supuesto claro que pueden. Que sí, o sea, nadie está pidiéndole la interioridad. No queremos las claves. Ni queremos las claves. Sí. Pero hay que entender qué fue lo que ocurrió y cuál es el nivel de hackeo que hubo, porque hay diferentes niveles de hackeo. Ahora, o nada más lo hicieron para molestar, o lo hicieron realmente en búsqueda de información sensitiva de la policía, y eso debe explicarse. Y en ese caso, y en el segundo caso, ¿qué se hizo con esa información sensitiva? Eso es importante. Retomo por donde comenzó Flor. Es penoso que los liderazgos juveniles se estén deshaciendo con base en inconductas que yo creo que como efecto de primero de un déficit de formación ética de esos muchachos, y segundo, quizá con parte de un cuadro de inmadurez. Algunos dirán, ay, qué rareza es hackear a la policía. Yo me acuerdo hace unos años, tuve el caso de un conocido que, como una broma, llamó al aeropuerto de Tocumen días después de la invasión a decir que había una bomba en un avión de American Airlines. Ay, papá. ¿No? Creía que era una gracia y bueno, fue arrestado. Total. Y era una persona conocida, ¿no? Hijo de un prominente político de la época. Entonces, la reflexión que hay que hacer es que los muchachos tienen que fortalecer, y sobre todo la sociedad, la base ética. Porque independientemente de que André Conte, a quien hemos entrevistado aquí inclusive, sea un líder que luchaba y llegó hasta protestar solo, una convocatoria que se hizo y él fue el único que acudió a la asamblea, eso no le da patente a él ni a nadie para cometer delitos, bueno, en caso de que los haya cometido. Exacto, pero mira... Entonces, porque yo vi el expediente que ayer circuló, por lo menos la denuncia, y es un delito gravísimo. Sí, es un delito grave. ¿No? Muy grave. Eso está tipificado en el Código Penal. El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales el operativo a partir de las 11:30 de la mañana, creo que fue el Twitter que puso el Ministerio Público, del operativo de allanamiento a la residencia. Y bueno, en todas esas investigaciones siempre hay un grado de hermetismo obligado por la ley, ¿no? Sí. Porque son investigaciones penales en curso, se presume la inocencia de la persona. Es decir, hay una fíjese que ni siquiera el nombre de él se reveló. Quien revela el nombre son los familiares. Entonces, ojalá, y lo cuestionable aquí es que esa celeridad que se da con este caso no es la misma que se ha visto en otros casos de hackeos a cuentas y correos y llamadas telefónicas de los particulares por parte del Estado. Yo lo único que espero es recordemos el caso de los pinchazos, que todavía está sin resolver. Yo lo único que espero es que esto no sea otra operación Furia. No, ojalá no. Y quede en nada. No solamente quede en nada, afectaron un montón de gente, sí. Y al final... Tú sabes que... ¿Dónde estaba? Ni siquiera había un delito. Sirvió para titulares de periódicos, la operación Furia, para techos de periódicos. Exacto, con interés político, y después la cosa terminó. Eso es lo que no debe ser, porque hablar de hackeo a la policía es grave, gravísimo. No, y yo leí la denuncia con atención y sí, o sea, sumamente grave. En Furia no solamente no le probaron los delitos a nadie, sino que además hubo varios contagiados, porque se los llevaron aglomerados, y lo mismo que venimos denunciando. ¿Quién responde por esos contagios? Entonces, es importante. Lo de Conte, a mí lo que me preocupa es que quienes están combatiendo la corrupción, los liderazgos jóvenes, están combatiendo la corrupción, cometiendo otras ilegalidades. Entonces, al final, a ver, ¿qué validez tiene
esa lucha contra la corrupción. No tiene ninguna validez. Y es porque terrible. se desacredita la lucha y es lamentable porque esas no son las... O sea, tú no puedes pretender erigirte como un líder en contra de la corrupción cometiendo actos irregulares. No se combate la corrupción con Yo no sé si ustedes vieron las cuentas de Twitter de las que salieron la información. Ahí decía, hackeamos el sistema de la policía. Sí. Sí, con ahí una gracia. hemos hackeado sus sistemas, tenemos sus contraseñas y datos, ahí estaban en la pantalla. Incluso dentro de los señalamientos que se hacen es que esto es, y yo no sé si sea cierto, pero está dentro de los señalamientos que esto es parte del grupo Anonymous. Bueno, es lo que decía Panamá. la cuenta Anonymous, pero no se sabe si es Anonymous Panamá o qué. Y Anonymous también tiene una forma muy particular de mandar su mensaje. Así es, y no necesariamente a través de la cuenta de Twitter, por lo que mucha gente también la descalifica. Así es. No se sabe ni siquiera si es una suplantación en el caso de este grupo que a nivel mundial se conoce como Anonymous, que son hackers, pues, que se especializan en hackear sistemas sensitivos de información, especialmente de los estados. Insisto, nada más, yo creo que la policía, sí, por favor, o sea, si tienen esa información, es una noticia grave, es importante, solo creo que debe evitarse caer nuevamente en lo que fue la Operación Furia, que se afectó a mucha gente y al final no hubo resultados. Empezaron mal al llevárselo sin decir dónde se lo llevaban, eso es importante, decir que empezaron mal. Ojalá la justicia cumpla con su papel, pero respetándole los derechos. Sí. ¿Por qué tienen que cumplir con su papel? Porque es importante no solo para que él aprenda, sino para que los demás entiendan que no pueden hacer eso. Pero por otro lado, tienen que respetar los derechos al pelado. No hay excusa, no hay justificación y es inadmisible en un Estado de Derecho que se lleven a una persona sin que se diga dónde se la llevaron. Sí. Eso del paseo Lo están haciendo mucho. Por la ciudad, que ya lo hemos hablado aquí, eso es una práctica de la dictadura y eso en un Estado de Derecho no, es inadmisible. Bueno, mira el tuit que me parece curioso de Anonymous Panamá. Por los abusos y los atropellos a la libertad, hoy publicamos los datos de más de 20.500 unidades de la Policía Nacional. Hemos hackeado sus sistemas, tenemos las contraseñas y datos de cada miembro de Proteger y Servir. Cambiamos los datos de su director. Imagínese. ¿Vas a juzgar por ese tuit? Estás más metido hasta el cuello. El tuit de por sí, independientemente si lo hayan hecho o no, implica un delito. Así es. Y es apología del delito. Así es. Así que, digo, puede ser una travesura de un joven, como puede ser cierto. Sí, esa es la parte que no se sabe. Es que, Atenógenes, lo que quiero llamar la atención es que hay travesuras y hay delitos. Obviamente. Travesuras es llamar a la escuela y decir que hay una bomba para que te suelten porque hay un examen. Así es. Hay travesuras y hay conductas que ya están tipificadas en el Código Penal. Y entonces, si tú incurres en una travesura de delito, pues te tienes que someter a los rigores de un proceso penal. Y evidentemente hay muchachos que no se miden. Desafortunadamente. Que no se miden. Desafortunadamente. Que los papás tampoco le han enseñado a medirse. Porque también hay responsabilidad del padre. Aun cuando los muchachos pueden ser mayores de edad, él debió pasar por un proceso de crianza, aprendizaje y enseñarles lo que es delito y lo que no. Yo ahí sí te digo que no estoy de acuerdo. Hay padres pero súper pendientes de sus hijos y son pelados que después se descarrilan. No, pero algo falla. No, bueno, perdóname. Algo falla. Algo falla en el proceso. No sé. Porque nadie vive en la casa de las familias. O sea, no sabemos las dinámicas. Y tampoco conocemos cómo funciona. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, sí hay un problema, y no te estoy hablando ni de hogares separados, hay un problema de autoridad en muchas de las casas. O sea, en donde pero en otras hay peladitos que están en la computadora y que no puedes controlar. Hay niños incontrolables. No creo que sea así. Pero como papá debes estar pendiente de todos estos mensajes y señas. Esa es tu responsabilidad. Y siempre hay la posibilidad de malas influencias. De grupos de amigos. Y el papá también debe estar atento a las malas influencias. Uno nota los cambios de los chiquillos. Pero no necesariamente los tienes ahí como papá pollito que los puedes corregir. O sea, hay pelados que ya son adultos. Y también hay muchos papás que se ven honorables, pero que los valores que estás enseñando en la casa no lo son. 100%. También. El papá muchas veces manda mensajes. Es lo mismo que estamos viendo con el gobierno. El papá dice, tú tienes que ser
una persona responsable, pero el chiquillo está viendo que tu papá es un maleante, estafador, vivazo, mete cheque falso y puede verse muy, muy honorable, pero el hijo está viendo los malos ejemplos del papá y ahí tienes la consecuencia. Es que después entonces el papá dice, pero yo siempre estuve cerca de mi hijo. Sí, cerca de tu hijo. ¿En qué momento? Si él está viendo cómo tú te comportas. No basta la cercanía. Es un asunto de ejemplo. La cercanía tiene que ser multidimensional. Claro, multidimensional. Entonces, no basta con decir y con ordenar. El liderazgo, incluso en casa, se basa en el ejemplo. Exacto, es así. Entonces, el mal ejemplo, como ya he dicho, permea muy rápido. El buen ejemplo es lento para permear de manera impresionante, pero permea a la larga. Pero el malo es a la velocidad del rayo. Porque muchos papás son de la tesis de que no, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y ahí está el problema. Ahí el problema. Entonces, ¿de dónde vienen estos muchachos? Sí, revisa a los papás. La mayoría de los casos, revisa a los papás. Es como cuando son. le dices a los peladitos de que en esta casa no se grita. Exacto. O agarras al chiquillo y lo comienzas. Yo he visto papás pegándole a los niños en un centro comercial. Pegándole, dándole cacotazos. Y no me llores. O sea, le estás pegando. ¿Cómo no quieres que el chiquillo llore? O sea, es un tema de ejemplos. Bueno, vamos a cambio, pues. Esa no soy yo, Guido Rodríguez, para que tengas claridad en esa mente, ¿oíste? No. Ya regresamos en cuarto. Podemos hablar con Damaris John en unos minutos. Te salió con una naturalidad. Pero es verdad, es verdad. Ya llegamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a conversar con Damaris John, ya presidenta en funciones del Comité Olímpico de Panamá, ¿no? Yo creo que es así. Damaris, buenos días. Gracias por acompañarnos. Proclamada. Falta el traspaso formal, pero eso debe estarse programando para los próximos días. ¿Cómo te sientes, Damaris? Buenos días. Cuéntanos. Buenos días. Así mismo, como comentan, todavía no ha habido como que dice la juramentación. Hay que hacer la transición respectiva. No creo que sea en los próximos días. La Asamblea General del Comité del 28 de octubre pues tomó una decisión de extender hasta por un plazo de 6 meses el mandato de la actual Junta Directiva del Comité, así que pues tendremos que sentarnos con la actual Junta Directiva del Comité para entonces definir cuándo va a ser ese traspaso. Importante tener claro que el razonamiento detrás de esta decisión es puntualmente pues que la misión principal de cualquier junta directiva es llevar adelante los procesos de preparación para Tokio, para los Juegos Olímpicos. Entonces ese es el objetivo primordial pues, de la actual junta directiva del comité. Así que ahí todavía pues hay que sentarse y hacer esa transición. Y de cómo me siento, pues obviamente tranquila, contenta y aliviada de que una vez por todas acabó la situación y que ya podemos empezar a pensar en lo que realmente, y no solo pensar, sino a dedicar las fuerzas a lo que realmente es importante y eso es pues lograr los objetivos que nos hemos planteado en nuestra propuesta. Eso estuvo más difícil que la elección de Trump y Biden. Sí, por lo menos se resolvió después. Pero... No es que en el deporte, ¿no? Yo creo que, perdonen que los interrumpa, yo creo así igualito como en el deporte, los resultados no son fáciles de alcanzar, entonces sin duda no debió haber sido de la manera que fue, pero bueno, es lo que hay y gracias a Dios 31 días después se acaba el capítulo. ¿Los va a llamar a trabajar con usted? ¿A los que perdieron? Mire, a todos, al final siempre digo que aquí todos hacen falta y nadie sobra. Más son las cosas que unen a las personas que formamos parte del movimiento deportivo y por supuesto quien quiera trabajar entendiendo que la transparencia y la honestidad son esenciales en ese proceso, siempre serán bienvenidos en nuestra gestión. Eso es una realidad. Transparencia y honestidad, las palabras clave en el deporte que nos tienen donde nos tienen, ¿no? Los problemas se han derivado muchos de ellos por la falta de transparencia y la falta de honestidad. Sin duda por un lado, pero también por el otro lado yo creo que es evidente y es claro que no tenemos un sistema de gestión eficaz ni eficiente y eso es parte del proceso de por qué estas situaciones en torno a transparencia no se rinden las cuentas como debería rendirse. Pero es un problema que es integral y que es, de nuevo, sin duda, y coincido con usted, transparencia es parte de esa situación,
pero también lo son otras situaciones, como por ejemplo la gestión, la competencia, entre otros aspectos esenciales, ¿no? Ahora, Damaris, hay un tema clave dentro de toda la discusión del deporte en Panamá, y es la politización. En el pasado tú has sido testigo de eso, porque es que tú has vivido dentro del monstruo. ¿Cómo hacer para romper ese problema? Porque es que quizás esa politización va de la mano de una influencia en el gobierno o en los gobiernos para que el deporte tenga acceso a recursos. Pero ¿cómo puede hacerse de otra forma? Yo creo que ese es el reto más importante que vas a tener. Bueno, yo creo, claro, primero como atleta, sin duda viví muchas situaciones que parte justamente de las motivaciones que me hacen a mí decidir en su momento aspirar a la presidencia del Comité Olímpico, es tratar de que esas realidades complicadas y difíciles que en su momento yo y muchas de mis compañeras, como especialmente siendo atletas mujeres, vivimos, no sean una realidad y que no se repliquen para muchos otros atletas de este país. Pero por el otro lado también, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones en otras entrevistas, yo no tengo ninguna duda que es importante que exista una política deportiva pública, ¿verdad? Y creo también que hay que tener claro dos cosas. Primero es que la política pública es esencial para el desarrollo no solo del deporte de alto rendimiento, que es la competencia, por decirlo de alguna manera, del comité, sino para todo el restante de las manifestaciones deportivas. Y que es demasiado importante la actitud del gobierno hacia el sector deportivo y la forma en cómo se percibe el deporte, no por ejemplo como un elemento que provee bienestar, sino como un sector de la economía de servicios. Y en ese sentido creo que es parte del chip que tenemos que empezar a generar el cambio en general en nuestras autoridades gubernamentales. Por eso le digo, no es verlo como una cosa que provee bienestar solamente. Esto es una economía de servicios que hay que estimularla como cualquier otra área para poder que efectivamente no solo se alcancen determinados resultados. O sea, yo acabo recientemente de finalizar un estudio de una muestra de casi 3,000 y pico de personas respecto de la práctica deportiva en Panamá, los índices de actividad física y demás. Y es muy triste ver, por ejemplo, en el 2015 Disher Neira hizo un estudio y hablaba del 66% del índice de sedentarismo en el país. En el 2015, en el estudio que recién terminé, estamos hablando ya de un 80%, y cuando vemos nuestros indicadores de salud, más del 98% de las enfermedades que aquejan al panameño, obesidad, hipertensión, todas son enfermedades relacionadas con no tener estilos de vida saludable, entiéndase por mala alimentación, pero también obviamente sedentarismo. Damaris, te aclaro algo. El deporte sí provee bienestar, pero los que están en la rosca, ellos se han beneficiado mucho del deporte. Tú que has estado allí, tú has visto eso. O sea, se meten casualmente en una federación, o mejor dicho, a veces le regalan una federación para que se jubile la política, para que pueda sobrevivir. O sea, así se ha visto el deporte, lamentablemente, en desmedro de los jóvenes que quieren tener un futuro y que buscan un futuro en el deporte. Esa es la realidad. Sí, ahora, Damaris, también hay una cuestión que yo quisiera acotar, y es que si bien es cierto, esas cifras que revelas tú son preocupantes, no menos cierto es que nunca antes había existido, por lo menos en el área metropolitana de la ciudad de Panamá, tantos espacios públicos abiertos para la práctica del deporte y de los ejercicios al aire libre. Me refiero a la calzada de Amador, me refiero a la cinta costera 1, la cinta costera, incluso la 3, que tiene un tramo marino y otro tramo hasta el Estadio Maracaná, en donde uno ve a cantidad de gente practicando deporte, atletismo, ciclismo, corriendo, caminando, etcétera, todos los días.
Estoy hablando en circunstancias normales, obviamente, no en medio de las restricciones de la pandemia. Pero, sin embargo, persiste la ausencia de una política pública en materia deportiva y en materia de la práctica del deporte y de la construcción de escenarios para la práctica del deporte. Ya no basta con construir estadios y con construir gimnasios. Tiene que ser mucho más integral la cuestión, incluyendo centros de alto rendimiento, por ejemplo, para los atletas de competición olímpica e internacional que nos van a representar. Sí, bueno, primero y la primera parte de lo que comentaba, que no en el tema de las federaciones, yo creo que es importante también tener claro, y es parte de lo que en muchas de mis intervenciones he hecho mucho énfasis. Nuestras federaciones deportivas nacionales y en general los actores de nuestro sistema deportivo, especialmente en el alto rendimiento, carecen de lo que es una financiación estable desde el punto de vista de los subsidios que el Estado pueda prever o proveer. Esa no es la realidad para la mayoría de los sistemas deportivos en el mundo, y eso ciertamente nos pone en una gran desventaja. Y lo que aparenta ser, como bien comenta el señor Atenós, y bueno, muchos de los reportajes de prensa que se han dado, es que el otorgamiento de estos subsidios van condicionados con otros elementos que no necesariamente son indicadores de gestión y de rendimiento, que es como debería ser. Y con la pregunta de usted, justamente hace poco leía un estudio del BID que hablaba del el deporte como un objetivo de desarrollo sostenible, y era un estudio un poco comparativo de una serie de programas que se habían implementado con financiamiento del BID, y traía otra serie de información. Y es bien interesante lo que usted comenta, que ciertamente hoy, a diferencia quizás de hace 20 o 30 años, tenemos más instalaciones públicas para hacer deporte recreativo, al aire libre, etcétera. Pero también, como bien decía este estudio, el problema radica en que no solamente poner la instalación deportiva, tiene que haber toda una gestión detrás de eso para ofrecer programas de calidad, involucrar a la población a que efectivamente practique, haga actividad deportiva. Y esa es parte de la tarea que yo creo que toca ahora, empezar a gestionar planes y programas eficaces para que efectivamente esa inversión a nivel de deporte recreativo, a nivel de deporte salud que hemos hecho como país, tenga los beneficios que efectivamente deben tener, y que podamos empezar a revertir estos indicadores que yo recién comentaba. Damaris, ¿qué planes tiene la nueva Junta Directiva? Si bien va a ser muy poco el tiempo, en caso de que se den los Juegos Olímpicos de Tokio, va a ser muy corto el tiempo de preparación. ¿Qué planes tienen concretos para la preparación y calificación de esos atletas que van a representarnos en estos Juegos Olímpicos, también en medio de unas circunstancias absolutamente novedosas en este año 2021, en caso de que se den? Porque todavía hay un interrogante. Así es, bueno, de hecho, los Juegos Olímpicos de Tokio son los primeros Juegos en la historia moderna que son suspendidos, aplazados en este caso, pues suspendidos y aplazados. Así que sí, de antemano, bueno, el COVID ha venido a cambiar nuestras realidades en el deporte, y es parte de este proceso de aprendizaje que yo creo que nos está dando mucho, aunque sea difícil pensarlo, para mejorar en la forma en cómo obviamente gestionamos. Parte de los elementos esenciales de una gestión es tener certitud, y toda esta situación, y en el deporte en verdad en general a nivel mundial, para este tipo de competiciones eso es una garantía hasta cierto punto, y bueno, lo que ha sido una garantía hoy ya no es una realidad, y ha tocado que todo el mundo, pues como quien dice, redireccione sus objetivos. Pero ya yendo puntualmente a su pregunta, desde septiembre, si mal no recuerdo, del año 2020, la actual Junta Directiva del Comité presentó el plan de preparación para todos los atletas que hasta ese momento tenían posibilidades, y tienen todavía muchos de los cuales, posibilidades de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. En la Asamblea General de octubre del Comité, justamente la razón por la cual, y era lo que comentaba más temprano, se autorizó, se aprobó en la extensión del mandato de la actual Junta Directiva, era justamente para que pudieran encargarse de esa tarea primordial que significa
Tokio 2020, esa tarea esencial de cualquier junta directiva. Entonces, en ese sentido, esa es una tarea que sigue competiendo a la actual junta directiva del comité. No es una tarea que nosotros vamos a asumir desde el punto de vista objetivo, ya es un proceso que está establecido, ya es un proceso que ha iniciado y nosotros tendremos que seguir ese liderazgo, obviamente, dependiendo del momento en que nos toque asumir y el momento en que nos toque, como quien dice, asumir y ser parte de tomar decisiones en ese proceso de preparación. Sin duda es priorizar de que efectivamente nuestros atletas puedan y hacer todo lo que esté en nuestras manos, de que nuestros atletas puedan contar con esas herramientas mínimas necesarias al menos para poder prepararse, que ha sido nuestro talón de Aquiles siempre, para poder prepararse de la mejor manera posible. Ahora, Damaris, ¿cuál será a tu juicio el principal desafío que tiene por delante el Comité Olímpico? Porque hay varios elementos, ¿no? Quizás el elemento de la credibilidad es uno, pero viéndolo ahora desde el ángulo del atleta, ¿qué más se requiere? Porque estamos en medio de una crisis económica provocada por una pandemia, o sea, es una situación muy particular a la que llegas al Comité Olímpico. Así que desafíos, o esos desafíos importantes a tu juicio, ¿cuáles son? Bueno, sin duda, y el más importante de todos ellos es cumplir, como comentaba el señor Rido, con lo que es nuestra propuesta icónica. Nosotros tenemos, si bien no es el rol del comité, pero también estamos convencidos de que de no hacerlo realmente no va a pasar. Es la única manera de poder garantizar en general a nuestros atletas, a todo su personal de apoyo, que es esencial en ese proceso para lograr resultados. Y en definitiva, a todas las federaciones deportivas, las herramientas mínimas necesarias para poder gestionar. Y eso significa, obviamente, es como, bueno, usted no puede mandar a un señor que corta hierba sin machete. No, ¿cómo va a ser? Y es lo mismo, nosotros el principal proyecto que nos hemos trazado, sin duda, hay muchas otras otros programas estratégicos, pero este es la razón principal y donde vamos a concentrar todos los esfuerzos que sean necesarios, es asegurarnos que nuestros atletas puedan contar con un centro de entrenamiento que les permita empezar a cambiar la forma en que ellos se preparan, tener certeza de que tienen un equipo a su lado, de que tienen el equipamiento mínimo necesario, de que tienen entrenadores capacitados. Esa es sin duda la tarea principal y en donde enfocaremos todos nuestros esfuerzos para hacerlo una realidad. Por el otro lado, también obviamente el tema que usted comenta de la credibilidad, yo por naturaleza pues no me gusta hablar sobre la base de una consideración personal y me tengo que remitir en este caso a los indicadores que tenemos respecto de el nivel de confianza en cuanto a la gestión del comité y a la imagen que tiene la gente. Y en el más reciente estudio que hicimos con una muestra de casi 3,000 y pico de personas, pues si bien nuestra calificación, por decirlo de alguna manera, fue la más favorable dentro de los 3 actores del sistema, creo que tenemos mucha tarea por delante. Toda esta situación en torno a las elecciones y la polémica que se ha dado en nada ha ayudado a mejorar esa imagen, pero yo confío en que pues, nuestra sociedad, en general el panameño, pueda darse cuenta con ejemplos concretos, con acciones concretas en temas de transparencia, en temas de competencia, que nuestra intención es dejar un mucho mejor comité, un mucho mejor sistema deportivo del que nosotros encontramos y que nos puedan ayudar en ese proceso. Hay muchas maneras y dentro de las estrategias que nosotros tenemos contemplado, sin duda es involucrar a la sociedad en ese proceso. Esto es un trabajo de todos, se necesita de todos y no solamente de la gente que forma parte del movimiento deportivo, sino pues de ustedes como periodistas y también obviamente del ciudadano de a pie. Damaris, hay un elemento también importante dentro de este proceso de transformación y cambio al que ahora se aboca el Comité Olímpico. Y es también el rol que el Comité Olímpico ha jugado en el manejo de las diferentes federaciones deportivas. ¿Qué se necesita también para ese proceso de transformación?
Bueno, el COP no maneja a las federaciones deportivas, eso es esencial también tenerlo muy claro. El comité es una asociación de lo que se llama de primer grado, ¿qué quiere decir eso? Pues que afilia a las federaciones deportivas nacionales y hay unas reglas comunes que todos tenemos que cumplir, basado obviamente en el estatuto del comité, que son las reglas que regulan, ordenan la forma en que esa asociación pues, se tiene que dar. Pero yendo a su pregunta de qué tendría que hacer, yo creo que yo le respondería de la siguiente manera. En el año 2019 justamente yo lidericé un proyecto diagnóstico justamente para saber cuál era la situación de gobernanza dentro de todas las organizaciones que forman parte dentro de las federaciones deportivas nacionales. Y tenemos una hoja de ruta muy clara, con unos indicadores muy precisos de hacia dónde tenemos que enfocar la gestión para poder generar esos cambios que trasciendan más allá de nuestra gestión en el Comité Olímpico de Panamá. Y le digo 3 cosas esenciales dentro de eso. Uno, asegurarnos que cuenten con los elementos mínimos necesarios, entiéndase estos centros deportivos, educación, que es clave en este proceso, y tercero, obviamente, el acompañamiento, servicios de calidad que le ofrezca el Comité Olímpico para que puedan lograrse sus objetivos. Bueno, muchas gracias a Damaris John, presidenta electa ya del Comité Olímpico de Panamá. Gracias por acompañarnos y realmente te felicitamos, un gran reto que tienes por delante y esperamos que te vaya muy bien en el Comité Olímpico de Panamá, Damaris. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades, Gracias. Damaris, y éxitos. Una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más y al parecer Fernán Molinos renunció a la Secretaría de Comunicación del Estado. Es lo que se rumora, es lo que se ha leído por allí, es lo que parece ser. Está en redes, se espera un ¿Será? comunicado oficial que confirme ¿Será? esa información. ¿Será? Interesante. Y esto es un tema de comunicación, por eso nosotros lo soltamos de esta forma, realmente. Oye, o sea, esa Secretaría Secretaría de Comunicación del Estado. Esa Secretaría de Comunicación del Estado No le dura a nadie ahí para 2 años. desde hace varios gobiernos es como una especie de potro salvaje indomable. Sí. Yo creo que el que más duró fue Manuel Domínguez. 2 años. Sí, el que más duró fue Manuel. Y Manuel No, hizo pero un buen trabajo. Prieto como 2 años. Prieto Camacho, 2 años, Camacho 3 años. Sí, no. Qué cosa más loca. En este Estamos gobierno hablando van 2 y Espérese, vamos para el espérese. tercero. Soy más específico, estoy hablando de técnicos profesionales. Ah, bueno, ya, muy bien. O sea, el último, y yo digo que de los últimos años, la persona más técnica y profesional en el cargo ha sido Manuel Domínguez y que más tiempo duró. Manuel es un técnico y siempre fue técnico, inclusive pasó por ahí y fue técnico. Los demás han sido políticos. No, pero No Fernán, nos equivoquemos. También. Y Fernán, claro está. Fernán también, y Fernán además era repitente, porque él había sido secretario de Comunicación del Estado en el gobierno de Ernesto Pérez No tenía Valladares. absolutamente nada que demostrar en ese puesto. Ernesto Pérez Valladares, Sí, fue con Ernesto Pérez Valladares, así es. O sea, ya él era un veterano de batallas. Claro, en aquella época no existían las redes sociales, que son una arista importante, digamos, sin control, ¿no? Pero y hay que contar con ese factor Y es ahí a donde la están hora de fallando. comunicar. Y es ahí donde están Así fallando. es. Y muchas veces dicen, no, lo que pasa es que se filtró la información. No, es que se filtró la información. Es que las redes ahora van mucho más rápido que la información Mucho que más normalmente se administra de otra forma. Esto es 24 horas al día, 365 días al año, 7 días a la semana. Y no es suficiente, porque a mí me han contado de ciertas instituciones del Estado en donde para las reuniones de temas sensitivos le prohíben a la gente entrar con celulares. Sí, imagínate. Entonces, para evitar filtraciones, no es suficiente porque la persona está ahí escuchando y cuando sale toma su celular y da la información. Por lo menos Entonces, en el último anuncio de los cambios ya aprendieron un poquito. Ahora ya el anuncio lo hicieron, los ministros lo estaban diciendo en la mañana, ya a las 12 tenían por lo menos el anuncio para que la gente no tuviese tanta Sí, pero ¿sabes incertidumbre. qué? O sea, van ¿Qué poco a efecto poco. tuvo eso en la tarde? Entonces ya la gente en mediodía escuchó lo que quería escuchar. Oye, y muy poca gente escuchó el de las vacunas. Y no anunciaron lo que la gente estaba esperando que se anunciara, que era el uso obligatorio de las pantalla caretas. facial en el transporte público. Todavía no lo anuncian. Todavía Todavía no lo anuncian. Se Yo supone pensé que era que iba a a partir salir- del 15 de enero. Yo pensé que iba a salir en el Nada. decreto ejecutivo 62, que veía todo el tema de las restricciones, pero no salió, me quedé esperando. Salió lo de las playas, eso sí. Y no salió la pantalla facial. Hay quienes por su formación
liberal, en algunos casos libertaria, rechazan cualquier uso obligatorio de algo. Pero en este caso, la careta facial está comprobado que en conjunto con la mascarilla reduce, es decir, impide el contagio y solamente da un margen de 0.5% para los contagios. Entonces es una herramienta valiosísima en los focos de contagio que todo el mundo supone, porque no tenemos información oficial, que son, por ejemplo, los medios de transporte público, le hace mi bus, el metro, los demás busitos, piratas, etcétera, y los sitios cerrados con aire acondicionado donde la gente va a hacer compras, a reunirse, etcétera. Entonces, si se establece por lo menos para el transporte público, yo estoy seguro que eso va a ser un buen valladar para evitar los contagios masivos en ese foco de contagio que es el transporte público. Eso es cierto. Y también, también le recomienda mucho el uso en los supermercados, ¿no? Sobre todo porque ahí, mira, esta mañana hablaba el doctor Arturo Rebollón y yo creo que, por lo menos lo de las playas vieron la luz, pero creo que aquí ya es tiempo de entender que esto se transmite vía aérea. Mientras más cerrado estamos, peor. Hay que abrir las ventanas, hay que dejar que circule, y más ahora en verano, que circule la brisa, y también uno salir y tratar de estar en mayor contacto con la naturaleza. Hace calor, pero mejor disfrutemos del calor del verano, sí, total, o sea, eso es lo que nos caracteriza. Y a propósito del verano, un verano extraño. Sí. Porque estamos a 14 de enero y sigue lloviendo. Sí, sigue lloviendo. Y sigue habiendo humedad. Pero como que empezó, pero el sol empezó también antes de que lo esperáramos, entonces como que se adelantó la cosa nada más. Cambio climático. Bueno, mira, Madrid nevando. Nieve en Madrid. Nieve en Madrid, aunque algunos conspiranoicos dicen que no era nieve sino plástico. Yo no puedo creer que haya gente de ese nivel y haya gente que lo crea además. ¿En serio? Eso también es otra de las cosas que hemos descubierto con las redes sociales. Ah, sí. La capacidad. Que la gente pone su imaginación a volar a todo dar. La gente cree lo que quiere creer. Punto. Impresionante. Así es. La realidad paralela que algunos viven. Y a algunos resulta mucho más atractiva esa realidad paralela. Sí, claro, pero para eso están las películas de ficción. Son menos dañinas, por lo menos, las películas de ficción que estar difundiendo teorías de conspiración, creyéndolas además y promoviendo en medio de una pandemia el uso de fórmulas mágicas a través de las redes sociales. Este tema de la comunicación del Estado sí es un buen tema, debemos hablar de eso. Debemos hablar mañana acerca de lo que ha pasado en la comunicación en esta época de pandemia. Sí, sin duda, porque Atenógenes, si bien eso es un tema sensitivo siempre. Y más si se marca la salida de Fernán Molinos en medio de esta La comunicación pandemia. del Estado es un tema sensitivo siempre, de por sí, siempre. En medio de una pandemia es triplemente sensitivo. Fundamental. Así es. Lo que piensan es que, también lo que ocurre es que muchas veces el funcionario piensa que la comunicación es responsabilidad del secretario de Comunicación y se olvida que es responsabilidad primaria de él. Volvemos al tema del ejemplo. Si el funcionario no da un buen ejemplo, ¿qué espera entonces usted que haya buena comunicación allá abajo si él no está dando buen ejemplo? Sí, y la labor Por ahí comienza ahora la comunicación. La labor de la Secretaría de Comunicación del Estado no es dorarle la píldora a los funcionarios mal portados. Exacto. Informar. Es informar de las acciones del gobierno y de los personeros del gobierno de manera coherente y entendible a la ciudadanía. Esa es básicamente la labor. Y ese fue el cambio que en 1994 realizó Fernán Molinos y que había iniciado anteriormente el profesor René Hernández en el gobierno de Endara. Porque antes, en la época de la dictadura militar, había una oficina de relaciones públicas. Así es. Ese es el concepto de relaciones públicas. Al transformar esto, el profesor René Hernández primero y después Fernán Molinos en una Secretaría de Comunicación del Estado, es simple y sencillamente para informar, sin matices, para informar. Pero hay muchos funcionarios todavía, después de 30 años, que piensan que tienen que hacerle relaciones públicas a ellos, y no es relaciones públicas, es comunicación estratégica, ahí es donde falla. Ahí está. Sí, en vez de hacer contubernio, ahí como está hacen el muchas quid veces. del asunto, comunicación y además estratégica. Así terminamos, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Será hasta mañana. Hasta mañana.